La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el presupuesto del año próximo? Nos acompaña el licenciado José Rijo Presbot, quien es director de presupuesto y también en esa condición que dice ministro de Hacienda. Muchísimas gracias, José. Yo sé que dentro de tus ocupaciones te agradezco que hayas sacado este tiempo para conversar sobre este tema tan importante. Es un placer. Siempre es un placer compartir contigo, Ramón y Jacqueline, siempre a tus órdenes. Mucho gusto. Todavía José Rijo es de los funcionarios con los cuales uno se puede comunicar y responde. José, se supone que el presupuesto, por lo menos en términos de montos, es decir, los ingresos y los egresos, se van a mantener. Aunque claro, falta todavía una adenda. El presidente en su discurso eliminó las figuras impositivas por adelantos de Barrigol y del sector financiero. Cuando hay un adelanto, ese adelanto en algún momento hay que se machea, se elimina. Es decir, vamos a decir, es posible que lo de la Barri sea un faltante en algún momento y lo del sector financiero sea un faltante más adelante, qué sé yo, en el 22 o en el 23, o se ha sido espaciado en varios periodos. ¿Qué tú nos puedes decir de esas dos partes? Mira, tú sabes, como muy bien tú sabes, los amigos, la política fiscal se compone de tres patas fundamentalmente. La política de ingreso, que la define la Dirección General de Política Tributaria, conjuntamente con las proyecciones macroeconómicas que hace el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Banco Central. Y está la política de gasto, que es responsabilidad de la Dirección General. Por otro lado, está la política de financiamiento, que le corresponde a la Dirección General de Crédito Público. Es decir, esa es la estructura, las tres patas que conforman, diseñan y consolidan la Ley de Presupuesto General del Estado. Porque es bueno recordar a la gente que el presupuesto es una ley que está sujeto a la Constitución y a la legislación de todo el sistema de administración financiera del Estado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer significar es que tuvimos que embarcarnos de una vez a tratar de hacer una modificación del presupuesto del año 2020, porque en la última modificación que se había hecho en junio no se habían estimado correctamente los ingresos como iba a terminar el año, fue demasiado optimista, y por otro lado no se contemplaron una serie de apoyo al programa Quédate en Casa, ni al programa FASE, ni PATI, es decir, representando un incremento necesario en los gastos de julio a diciembre por 89.000 millones de pesos. Igualmente, no había recursos para combatir el COVID, y eso nos llevó a tener que hacer un incremento entre todas las medidas de compra, mejoramiento de los hospitales, el pago de incentivo a los enfermeras, todo el personal médico de salud, así como los policías y militares que estaban en labores de COVID. Todo ese esfuerzo había que concentrarlo y tuvimos que en 5 días tratar de preparar un proyecto de ley de modificación de los gastos y de la reestimación del déficit, que nos llevó a proyectar un déficit de cerca de 9.3. Cosa terrible. Considerar la magnitud de la crisis económica del país requiere de mucha sensatez y de mucho equilibrio para poder enfrentar lo que tenemos. Ahora, nosotros sí hemos hecho un esfuerzo. Por ejemplo, en el mes de julio, el gobierno pasado, su ejecución fue de 102.000 millones de pesos. Oigan bien la cifra, 102.000 millones de pesos.
Nosotros el mes de septiembre, que fue el primer mes completo, a 55.600 millones de pesos. ¿Y producto de qué? Bueno, de un recorte fundamental a servicios, más de 4.500 millones de pesos fueron desmontados de clientelismo y de contratos. También en compra de bienes, equipos, alquileres. Es decir, hicimos un esfuerzo por reducir en remuneraciones. Fue más de 1.200 millones de pesos que se han reducido en el primer mes completo de gobierno de nuestro presidente Luis Abinader. Ese esfuerzo también lo estamos continuando en el proyecto de ley del próximo año. Pero hay que entender que hay una serie de desmonte. Por ejemplo, si nosotros desmontamos 50.000 personas que no están rindiendo ninguna labor, por menos que tú le des a una persona por las prestaciones económicas que tiene 14 años, porque este modelo clientelar muy arraigado en los últimos 8 años del gobierno de Danilo Medina y el PLD, desmontarlo en dos. Tú sacas a una persona con 14 años de servicio de botella, muchos de ellos que no hacen nada, tú tienes que buscarle sus prestaciones económicas de 18 salarios. Es decir, lo mínimo que tú necesitarías para desvincular 50.000 personas es cerca de 60, 70.000 millones de pesos que no se disponen. Entonces hay un problema de flujo que tenemos que irlo manejando. Igualmente que el desmonte, SOE, el SEA, FOMPER, que tienen una serie de contratos que sobrepasan diciembre. Entonces tú no puedes liquidar una institución en unos meses si tú no vas cumpliendo con todos esos contratos que existen. Entonces, ante esa realidad, preparar un proyecto de ley para el 2021 con el aprieto del tiempo, porque es bueno que la gente sepa de la Constitución del 2010, a partir de ahí, el Poder Ejecutivo está obligado a entregar el presupuesto a más tardar el 1 de octubre. Es decir, con un cambio de gobierno de partido, de un partido a otro, como no hay esa institucionalidad fuerte del Estado, que donde la planificación que tuvo que haberse hecho en junio pudiera aplicarse para, como manda la ley, para el año siguiente, teníamos que en 45 días hacer todas las transformaciones y ajustar en la medida de lo posible un proyecto de ley de presupuesto de gasto que fuera, que pudiéramos organizar, que pudiéramos armar. Y eso entonces nos lleva a hacer un proyecto de ley posible en términos de gasto, no más de lo que nosotros quisiéramos reducir. Entonces, ¿sí? Sí, señor Rijo. Señor Rijo, fíjese, sabemos que el gobierno enfrenta una situación muy difícil por todos los elementos que usted ha mencionado actualmente, las carencias, las responsabilidades, los retos y demás. Pero muchos economistas, analistas, entienden que con esta elaboración de presupuesto fue un traspié y que el presidente pasó un mal momento por una falta quizás de planificación correcta del propio presupuesto, que algunos entienden que fue hasta violatorio a la propia ley de presupuesto la inclusión de figuras impositivas en el mismo de manera transitoria, y que el gobierno, bueno, pues frente a la ola de rechazo tuvo que echar para atrás. El tema de eso anteriormente, de lo anteriormente expresado, y también la consignación en el presupuesto de unos 89.000 millones de pesos de venta de activos del Estado, llama la atención. Eso se hizo con la debida ponderación, el impacto que esto va a tener, porque serán bienes que serán vendidos
para obtener recursos y financiar o amortiguar el presupuesto. Si no pudiera comentar en qué consiste. Cómo no, le explico todo unido con la pregunta de Ramón. Porque yo repito, tenemos que conocer la magnitud de la crisis dominicana. Yo he sido toda mi vida, y lo he expresado siempre, un opuesto a que en la Ley de Presupuesto General del Estado se consignen yo he sido coherente con mi posición toda mi vida y lo he criticado y lo he argumentado basado en que, y siempre estuve por más de 5 años criticando que no se había hecho el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Porque en el 2015, de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el presidente Danilo Medina tenía que haber iniciado ya el pacto eléctrico y el pacto fiscal, porque eso es un mandato de la ley. Prefirió violentar la ley, desconocer el mandato de la ley e irse por lo fácil, por la búsqueda de financiamiento para equilibrar el presupuesto y los déficits que se acumularon y que iban creciendo cada año. Es decir, que no se buscó por un ajuste real de un mejoramiento una redefinición de todo el sistema tributario, todo, completo, porque el sistema es difícil en República. Pagar impuestos aquí es muy difícil. Y nadie quiere que le pongan impuestos, nadie, porque los impuestos son odiosos. Entonces, yo siempre he sido opuesto a eso. Ahora yo le voy a plantear cuál es la realidad que tenemos para el año 2021. En términos de ingresos corrientes, que son lo que se generan por los impuestos, las tasas, ¿no? Las contribuciones, ingresos corrientes solo, 628 mil millones de pesos, nada más, 628 mil millones de pesos. Entonces, por el lado del gasto, ¿qué tenemos? 194 mil millones de pesos, 195 mil millones de pesos para cumplir con el 4% de educación. Vayan sumando 107 mil millones de pesos para salud. Para salud. ¿Y por qué para salud? Bueno, porque estamos incorporando este año a 2 millones de que no tenían seguro de salud, para que el próximo año podamos tener 5.500.000 personas dominicanos que no tienen cómo cubrirse su salud básica. Y el Estado tiene que subsidiar a la mitad de la población. Eso te indica a ti claramente que la política económica que venía desarrollándose era excluyente, que iba a llegar a un momento de insostenibilidad que tanto advertimos, pero que sin embargo se dejó, y la pandemia nos demostró el gran modelo fiscal que teníamos. Entonces, siguiendo con los gastos, solamente de intereses tenemos que buscar 185 mil millones de pesos. Y a eso le unimos los compromisos de deuda, de pago de deuda, de 146 mil millones de pesos. Si sumamos esos 4 renglones, nos da 633 mil millones de pesos. Eso significa que con los 628 renglones. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, si partimos del resto de las instituciones, de todo lo demás ministerios, los poderes, los ayuntamientos, nosotros tendríamos que terminar con ese ingreso con un déficit de 5.4% del PIB. Pero ¿qué pasa? Que un déficit de 5.4% del PIB nos lleva inmediatamente a que las calificadoras de riesgo no den un downgrade, es decir, no van. Tú sabes lo que significa que le den a República Dominicana una baja de calificación. Entonces, necesariamente se tiene que buscar una redistribución para no llevar a ese nivel de déficit y tratar de plantearlo alrededor del 3%. ¿Qué significa un déficit de 3%? Significa 146 mil millones de pesos.
Pero como hay que pagar unos 146.000 millones de pesos por debajo de la línea, como nosotros lo decimos, eso está requiriendo mercado internacional a través de colocación de bonos de unos 291.000 millones de pesos para el año que viene. Y si tenemos un déficit por encima del 3.2, entonces no vamos a poder conseguir ese financiamiento. Entonces, cerramos a las demás instituciones, no tenemos los poderes, no tenemos... Es decir, hay que hacer un esfuerzo y el presidente de la República ha buscado una alternativa viable. Es verdad que cuando tú adelantas, esos son ingresos que a futuro te van a hacer falta, pero tenemos una emergencia, una pandemia, una crisis que necesitamos para, con el mandato expreso de la ley, como hace el presidente, convoca al Consejo Económico y Social para que comencemos a discutir el pacto eléctrico y el pacto fiscal, para que a 6 meses ya tengamos esas transformaciones a todo el sistema, lo que no se puede mantener, de mejoría, de inversión en las necesidades que demanda la población, que quiere más y más, porque todo el mundo quiere que le den más derechos, pero los derechos tienen un costo y nadie quiere pagar el costo de los derechos. Entonces, esa transformación, ese pacto fiscal nos va a permitir a nosotros elaborar un proyecto de ley de presupuesto para el 2022 con más posibilidades que aspiramos, teniendo medidas durante el 2021 que van a marcar la diferencia. Por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los temas más recurrentes de los últimos años? La disminución de cuenta por pagar. ¿Y qué era la disminución de cuenta por pagar? Que el año 2019 llegaron a 66.000 millones de pesos. El esconder el déficit real del año corriente. Porque gastos que se originaban en el 19 se traspasaban para el 2020 como disminución de cuenta por pagar. Un ejemplo de eso son los 11.000 famosos hormigón asfáltico caliente del Ministerio de Obras Públicas en el 2019, que nada más tenía apropiación por unos 900 millones de pesos y comprometió de manera personal el señor Gonzalo Castillo 11.500. Y eso estamos colocando en el proyecto de ley un artículo que establece que todo funcionario que haga eso va a pagar con su patrimonio la diferencia entre la apropiación que él tenía, porque la ley dice que nadie puede gastar, nadie puede llegar a un acuerdo transaccional que perjudique el patrimonio del Estado asignado. Es decir, un esfuerzo por mejorar el gasto, que lo hemos venido haciendo. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y hacia dónde que está dirigiendo los gastos el gobierno? ¿Cuáles son los objetivos del gobierno? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con este presupuesto que apenas tiene un crecimiento de gasto con el inicial del 2020 de 30.000 millones de pesos? ¿Y por qué tiene ese incremento de gasto de 30.000 millones de pesos cuando los 6.000 millones de pesos? Donde tenemos que hacer una inversión de educación, donde estamos incrementando por casi 13.000 millones de pesos la inversión en salud. Estamos incrementando en 1.770 millones de pesos a los ayuntamientos. Estamos contemplando el incremento casi por más de 3.000 millones de pesos para los policías en esa búsqueda del está organizando, preparando e implementando. Además, ¿cómo podemos mantener 5,5 millones de personas subsidiándole la salud? Eso cuesta 17.000 millones de pesos. Y eso ha significado un incremento para el próximo año de más de 6.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro es primero la salud. La salud. Asegurar
que la mitad de la población pueda ir a un hospital y lo puedan atender con un seguro de SENASA. Pero hay todo un plan para reactivar la economía con más de 72 que se le van a ayudar en su siembra y que ya hay un plan que se está implementando desde ya de este año. Porque si no bajamos la pandemia, si no nos llega la vacuna, si no reactivamos la economía, simple y llanamente tendremos que cerrar muchas instituciones. Es decir, además, nosotros tenemos un plan para el próximo año de atender alrededor de 4,5 millones de niñas y niñas en un plan de vacunación. Más de 1,000 dosis tienen que ser vacunadas con el papiloma humano. Todo lo que tiene que ver con las atenciones, la unidad de atención primaria en salud, que tienen que ser mejoradas para acercar el derecho de la salud a la gente. Es decir, es un esfuerzo, es un proyecto de gasto que es la responsabilidad nuestra, orientada hacia necesidades, y ir desmontando todo lo que es clientelismo, todo lo que es gasto superfluo, todo lo que es dispendio. Justamente, y ya nos vamos, José, a una pausa, pero brevemente, en esta semana se informó que el Ministerio de Economía está revisando las 14,000 y pico de líneas del presupuesto. Mi pregunta es por qué lo hace el Ministerio de Economía y no lo hace Hacienda, que se supone que es el que maneja el tema de los ingresos y de los gastos. En sentido general, es el Ministerio de Hacienda. Mira, dentro de estableció el Ministerio de Economía y Planificación para la elaboración del Plan Nacional Plurianual, que tiene que estar para el 15, en este año tiene que ya estar, es alinear, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos ir del gasto financiero al resultado, al presupuesto por resultado. Nosotros, por primera vez, si se fija en el articulado de la ley, por primera vez se colocan por capítulo, sino también por programas. ¿Qué significado tiene para nosotros eso? Que los programas es para qué se utiliza el dinero. Entonces, una manera de ir transformando el gasto hacia la planificación es cómo interrelacionamos el plan plurianual con el plan de gasto. Y eso contribuye ¿a qué? A eficientizar más el gasto. Entonces, es responsabilidad del Ministerio de Economía, ¿no?, de ver para qué se gasta mejor de ese gasto, que tiene que ir a resultados. Necesariamente tenemos que medir cuál es el impacto, ¿no? Y para eso tenemos que elaborar una serie de análisis conjuntos, y estamos integrando, inclusive desde la Dirección General de Compra y Contrataciones, por ejemplo, y el MAP, y nosotros estamos tratando de integrar todos los sistemas para que el sistema de compra y contrataciones esté ligado al sistema para que se haga una licitación. Compra tiene que tener la certeza de que esa licitación tiene los recursos apropiados en el CIGEP. Entonces, y en el CIGEP poder nosotros darnos cuenta que lo que se está licitando está conformado, de que la proyección de pago está conforme a la programación de desembolso que va a tener ese gasto. En fin, poder sistematizar mejor todos los gastos. Licenciado, el tema que hacíamos alusión en el segmento anterior de la venta de activos para compensar el presupuesto sobre los 89,000 millones de pesos, que inquieta porque son activos de los dominicanos, propiedades que se van, mucha gente entiende que se van a privatizar o que se está vendiendo el patrimonio de los dominicanos. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la estimación de los ingresos, que algunos la consideran muy optimistas para el 2021 en medio de una crisis. Bueno, sobre
vuelvo a repetir, toda la política tributaria de ingreso es responsabilidad de la Dirección General Tributaria. Lo que sí se ha hecho es una estimación en función del crecimiento que podría tener la economía, confiando de que vamos a poder construir un nuevo. Se está pensando que crecemos cerca del 5% para el año que viene. Y para eso hay que hacer inversiones ahora, ¿no?, que nos ayuden a poder ir dando los pasos para que la gente se comience a incorporar a los trabajos. Porque es bueno saber que para enero ya los programas, por ejemplo, FASE y PATI, van a desaparecer, ¿no? Y eso es una... Estos son algunos resultados de la... Y ver cómo uno mejora las condiciones de vida de todas estas personas que han perdido sus empleos. Es todo un tema. Con relación a los activos, hay alternativas de buscar nuevos recursos, ¿no? Es una posibilidad de que hay acciones, pueden ser fácilmente compartidos en una alianza público-privada. Igualmente como está pasando con grandes inversiones que ya se están coordinando, como la carretera Santiago-Puerto Plata, la carretera del Ámbar, el puerto de Manzanillo, la mejora del puerto de Puerto Plata, ¿no? Todas las proyecciones que hay para el desarrollo turístico enorme que estamos haciendo, el mejoramiento del agua, para dotar de plantas potabilizadoras en todo el territorio nacional, ¿no? Porque no hay de otra. ¿Cuáles alternativas podemos tener para buscar esos 89 mil millones de pesos? Estamos abiertos a que nos orienten, a que nos digan, a que nos ayuden a buscar alternativas, porque no hay posibilidad el gasto como lo estamos haciendo en cuestiones puntuales y cumpliendo con cuestiones de humanidad, como es por la pensión de los cañeros. Todos recuerdan la cantidad de veces que los cañeros fueron a pedir que se les reconociera esa pensión, o el incremento de los policías, o el mejoramiento de la agricultura del país. Si no tenemos seguridad alimentaria, no podemos tener tratar de exportar para ver si obtenemos más riqueza. Es decir, hay todo un plan para reactivar la economía y que ha iniciado inclusive este año con el mejoramiento de más de 30.000 viviendas, ¿no? Y se va a continuar para el año que viene con un gran plan habitacional para cumplir con esa deuda social, además de que eso genera empleo, genera trabajo en las diferentes comunidades que se mejoran y se hacen esos sistemas. Nosotros creemos, estamos apostando, tenemos la confianza de saber para dónde vamos, organizando lo mejor que podemos la casa, porque, señores, desmontar esta estructura clientelar de tantos años en 2 meses es imposible, ¿no? Y manejar la estrechez. Yo creo que todo el mundo ha padecido la pandemia. El hecho de que no podamos abrazarnos ya es un significado de cambio profundo de la actitud que debemos de tener todos los dominicanos frente a esta crisis. Y llamar para que cada día nos cuidemos más, que bajemos pagar 1.000 millones de pesos para asegurar la vacuna cuando salga y otra cantidad más o menos igual que tendrá que pagarse el año que viene para que la población pueda tener su vacuna cuando salga y podamos reactivarnos. No hay forma. Ayúdennos a buscar alternativas, ¿no? Nosotros
y el presidente ha sido lo suficientemente abierto con ese compromiso ético del manejo de la cosa pública, donde en la declaración jurada fueron suspendidos inmediatamente. Y eso es un indicador de que aquí hay un compromiso con la corrupción y que no haya impunidad. Y que se sepa que va a haber castigo, que va a haber consecuencias a todo lo que han malversado los fondos públicos y han tenido enriquecimiento ilícito. No sé, esto es un proceso que va y va a ir. Pero tenemos que entender lo que son los momentos, porque toda la gente pide un gobierno independiente, entonces quiere que desde el Poder Ejecutivo actúe violentando. No puede ser, ¿no? Entonces, estamos trabajando, estamos haciendo el esfuerzo y esperamos llegar a un gran acuerdo con la Comisión Bicameral cuando ya se termine de conformar en el Congreso para llevar las adendas de la propuesta del presidente de eliminar todas las medidas impositivas que afectaba al trabajo, a la clase media alta. José, en un minuto, no cabe duda que es un ajuste fuerte bajar de 420.000 millones de déficit en este año a 145.000 millones en el otro, de un 10% a un 3%. Si lo logran, mire, eso es una proeza. Mi pregunta es muy breve: ¿contempla el presupuesto, aunque sea pequeño, un superávit primario? Sí, claro, de millones de pesos, ¿no? Muy pequeño para 185.000 millones de pesos de intereses que tenemos que pagar. Es bueno que la gente sepa que de este año los intereses están creciendo en 36.000 millones de pesos, pero con relación al 19 están creciendo 50.000 millones de pesos, porque lo que viene de atrás es lo que está pesando ahora, la irresponsabilidad de la utilización del financiamiento, no para inversión, no para recuperación, sino para mantener clientelismo y para sustentar la corrupción que dominó en los últimos años el gobierno del PLD. Te agradecemos muchísimo, José. Qué pena que no haya habido más tiempo. Yo espero muy pronto volver a encontrarnos cuando ya el presupuesto tenga la adenda, pero te agradezco de verdad todas las primicias y las importantes informaciones que nos has brindado y las verdades que has dicho también. Muchísimas gracias, José Rijo. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Feliz día. Gracias, señor Rijo. Nos vamos a comerciales, breve, y un retorno breve también.